Bien, el circuito que vamos a estudiar consiste en dos resistencias de diferente valor cuyos extremos se encuentran unidos, y por ellas vamos a hacer circular una corriente induciendo una fuerza electromotriz en el circuito mediante un campo magnético variable en el tiempo. Una vez que hemos decidido utilizar un toroide para generar el campo magnético, tenemos que ver de qué manera implementar la experiencia para poder comprobar el comportamiento del circuito que estamos estudiando. La manera más simple de generar una corriente variable en el tiempo es utilizando una función sinusoidal, una corriente que varía sinusoidalmente. Y para eso vamos a utilizar un generador de funciones que origina una FEM que es periódica en el tiempo y puede ser sinusoidal, triangular o cuadrada. Para visualizar la forma de onda que entrega este generador, tenemos acá conectado un canal del osciloscopio que es el equivalente a un voltímetro, mide diferencia de su instrumento, que mide diferencia de potencial, pero que las puede representar en función del tiempo. Entonces acá yo tengo aplicada la forma de onda que entrega este generador, la cual se le puede variar la frecuencia o se le puede modificar la amplitud. Y para distintos valores de frecuencia la amplitud permanece constante. Entonces esa es una ventaja que tenemos y que nos va a servir para poder originar una corriente variable en el tiempo que genere un flujo que varía sinusoidalmente. La ventaja de utilizar una función sinusoidal es que las derivadas y las integrales de seno y coseno dan también cosenos y senos, o sea que es muy fácil poder estudiar este tipo de circuitos. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es alimentar el toroide con este generador de función sinusoidal, o sea con una FEM sinusoidal, y antes de conectar el toroide tenemos que ver si este instrumento es capaz de entregar corriente suficiente de acuerdo a lo que le está pidiendo este toroide. Si nosotros miramos en la escala del osciloscopio, el máximo valor de amplitud que tiene este oscilador puede llegar al orden de 5 voltios. Si nosotros en extremos a la salida del generador ponemos un cortocircuito, la corriente va a ser infinita y vamos a dañar a este circuito, al generador. Por lo tanto, tenemos que poner una carga, una impedancia que sea suficientemente alta como para poder que esto entregue corrientes por debajo del máximo valor de corriente que puede entregar. El fabricante de este equipo dice que puede alimentarse con una fuente de 5 volts de amplitud sobre una carga de 50 ohmios. Bueno, acá tengo conectado el oscilador sinusoidal al toroide, alimentando el primario sería de este circuito transformador que vamos a constituir con el circuito de ensayar. Acá podemos ver en el canal 1 del osciloscopio que tenemos 0,2 volt por división. Esta punta atenúa 10 veces, o sea que en realidad acá tenemos 2, 4, 6 voltios de amplitud. Y lo que voy a hacer es este circuito que es un alambre cortado, es un circuito abierto, lo vamos a intersectar el toroide para que haya una FEM inducida, y esto va a ser exactamente igual que la pila a circuito abierto. La FEM inducida va a empujar a las cargas, acumulando cargas de un signo en un extremo y de signo contrario en el otro extremo. Yo lo voy a medir con esta punta, que es una punta con atenuación por 1, en el canal 2. Este es el canal 2 y acá las vemos a las dos juntas, ¿ves? Ahí están las dos en fase.
Y en el canal 2 el valor medido es de 5 milivoltios, o sea que serían aproximadamente 2,2 divisiones, o sea, 5 milivoltios por 2,2 divisiones es el valor que tenemos que considerar de la amplitud del canal 2. Y el canal 1 es, como dijimos, 6 voltios, está atenuado 10 veces. 6000 milivoltios dividido 12 milivoltios, esa sería la relación entre la tensión del primario y la tensión inducida o la FEN inducida en el secundario. Y eso tiene que ser aproximadamente igual a la relación de espinas N1 sobre N2, que en este caso N2 es igual a 1. Observen que en este caso ambas señales están en fase. O sea que si yo invierto las puntas en el circuito secundario, hay una inversión de 180 grados. Quiere decir que en este caso este sería el punto que yo tomé como común y la medida la estoy haciendo en este terminal respecto de este, y es cuando tengo un pico positivo en la señal de entrada, acá tengo un pico negativo. En cambio, en la otra posición, este es el común, y en este caso, cuando en la entrada tengo una señal positiva, acá también es positiva. O sea que tiene polaridad dependiendo del punto que elija para hacer la medida. Si en vez de este alambre considero el circuito de 2 resistencias que voy a utilizar, este circuito pero abierto, la FEN inducida no tendría que cambiar porque el flujo que encierra el circuito es exactamente el mismo, tengo el mismo valor. Y también sucede que si las conecto al revés, también tendría que tener la inversión de 180 grados que habíamos visto hoy. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a unirlos. Acá están estos dos extremos, los uno, los voy a retorcer y con una pinza los voy a ajustar para que haga buen contacto. Y voy a conectar el común en este punto y voy a medir el valor de la caída de potencial en la resistencia de 270 ohmios. Tengo un valor, este es el canal 2, el que estoy mirando, el que la punta es por 1. Está sincronizado, esto está en fuente en canal 1 en modo normal, o sea lo tengo fijo en el canal 1. Y acá tengo, a ver si podemos aumentar más, sí, en el canal 2, bueno, vamos a dejarlo ahí. En el canal 2 tengo aproximadamente 1,8 divisiones por 5 milivoltios. Esto sería 9 milivoltios. En el otro resistor, en el resistor de 82 ohmios, el valor de la amplitud es menor. Podríamos magnificarlo acá y tendríamos 1, 2, también 2,8, pero ahora es 2,8 milivoltios. O sea que la relación es 9 a 2,8 milivoltios. Y aparte tendríamos que ver, está sincronizado, tendríamos que ver que esta crece desde 0, mientras que acá decrece desde 0, o sea que hay una inversión de 180 grados. Si las queremos comparar a las dos, yo acá tengo solamente magnificación por 10, podría utilizar, la pongo la punta en por 10 en vez de por 1, acá está en por 1, acá la pongo en por 10, y esta otra también está en por 10. Tendría que considerar el mismo común. Acá tengo canal 1 y acá tengo canal 2 y ahí están los dos. Acá se puede ver que hay una inversión de 180 grados y los valores los hemos medido con más definición cuando usamos la punta con atenuación por 1. De esta manera podemos ver que
hay una distinta caída de potencial en las resistencias, ahora vamos a hacer la relación, y aparte están invertidas en los signos, o sea que fíjense que acá tenemos el mismo punto en común, este tiene un potencial de un signo y este otro tiene un potencial de signo contrario. Entonces están invertidas como realmente sucede cuando el circuito es tan serio, o sea la corriente está circulando por este lazo. Este es positivo o negativo, este es positivo y negativo, o sea que estas tensiones van a tener distinto signo. Acá tenemos el circuito otra vez y el campo magnético variable en el tiempo. Supongamos que este campo magnético está aumentando en el transcurso del tiempo. El flujo magnético, si las líneas son salientes, la regla de la mano derecha dice que iría en sentido antihorario. Entonces, como está aumentando y la ley de Faraday dice que se opone a ese aumento, la fera inducida tendría este sentido, antihorario. O sea, esa sería la fera inducida que impulsa una corriente IDT. Supongamos que la fera inducida, EDT, tenga un valor E máximo seno de omega t. La corriente que va a circular por este circuito, IDT, aplicando la ley de Ohm, va a ser la Fe dividido la suma de las resistencias. E máximo sobre R1 más R2 por el seno de omega t. La caída de potencial va a ser positivo en este punto y positivo en este punto. Si nosotros estábamos midiendo, el punto común era este, que tomábamos la Tierra, el canal 1 lo poníamos sobre esta resistencia y el canal 2 medíamos sobre esta resistencia, es lógico que una medida va a tener un signo y la otra va a tener signo contrario. Por eso salen opuestas 180 grados las dos señales. Y las dos van a ser sinusoidales, o sea, V en el canal 1, V en el canal 1 va a ser menos porque va a tener, está puesto acá el potencial positivo, en realidad el potencial positivo está de este lado, o sea que va a ser menos I de t, o sea menos E máximo sobre R1 más R2 por el seno de omega t por el valor de R1, y V en el canal 2 va a ser E máximo sobre R1 más R2 por el valor de R2 por el seno de omega t. La relación entre las dos, o sea, si nosotros hacemos V en el canal 1 dividido V en el canal 2, tendría que ser igual a la relación R1 sobre R2. O sea, es lo que tenemos que comprobar con los valores obtenidos. Como obtuvimos una relación entre la amplitud V1 máximo sobre V2 máximo igual aproximadamente a 3,5, tenemos que ver exactamente, medir el valor de la resistencia, pero ya por los valores, nosotros habíamos visto que R1 sobre R2 es del orden de 270 sobre 82 ohmios. Esto lo tenemos que confirmar midiendo con un tester el valor de la resistencia, que es lo que vamos a hacer. Pero ya estamos viendo que es del orden de 3, un poquito más la relación. O sea que la experiencia nos estaría indicando que realmente esto se comporta como un circuito en serie. Por eso vemos dos diferencias de potencial distintas, o dos tensiones distintas, en estos puntos en donde la intuición nos diría que tiene que ser la misma diferencia de potencial. El hecho de que veamos las señales en fase, o sea, vemos una señal de esta manera y la otra señal 180 grados desplazada, o sea que no hay ningún desfasaje, se debe a que la corriente es la que produce la caída de potencial. Entonces siempre van a estar en oposición de fase si es que el comportamiento es el de un circuito serie.
Bien, ahora lo que nos queda por demostrar es por qué, si acá las tensiones tienen signos opuestos y de diferente valor, y parecería que tendrían que ser el mismo valor por tener una conexión muy similar a la del paralelo, ¿por qué esto es consistente con las reglas de Kirchhoff? Entonces eso es lo que vamos a tener que demostrar para poder comprobar realmente que esto se comporta como un circuito serie y que las reglas de Kirchhoff no tienen ninguna objeción y que son válidas independientemente de la situación en cual las estemos considerando.